Exacto. Licenciado, no sé qué se le hace mejor, si ver la presentación o el Word, Eh, usted no sé. Miremos el Word y rapidito al final miramos la presentación. Gracias, Lick. Ajá. Ujú. Ok, sí, sí. ¿RG qué significa? El RG, que de 20 repuestos RG, R y G, ¿qué es? Ah, ok, ok. Ok. Sigamos bajando. Ok, ok, bajemos. Ok, sigamos, sigamos. Sí, sí, sí. Perdón, dispare. Licenciado, una pregunta. Así como usted dijo de que eran 2 páginas de introducción, ¿puede subir un poco, André? Así como nos faltaría llenar esa parte, licenciado, o usted considera de No, que... no, son hasta 2 páginas. Así Ah, no hay problema. Ok, sigamos bajando. Vamos a ver, eso lo dejé ver aquí. Vamos a ver. Ok. Y en Guatemala, vamos a ver. Ok. ¿A qué sector pertenece la actividad? Vamos a ver. Ajá. ¿Y esto dónde lo sacaron? Gabriel Chamo Molina. Es el Chamo. Okay. sí, pues yo investigué un poco, licenciado, como usted decía, de que ¿Ah? tenía que ir a qué sector pertenecía y cómo ese sector ha crecido en la última década, ¿verdad? Ujú. Pero no sé si le falta o hay algo. Sí, ahí eso voy a ver qué pusieron más abajo para decirlo ahorita mismo. Ah, ok, ok. Entonces, vamos arriba. Entonces, tal vez aquí el tema que tiene que ir para justamente el tema del sector económico, Ajá. eh, se van al Banco de Guatemala y miran las actividades económicas. Y la principal actividad económica de Guatemala es el comercio, digamos, es el sector terciario, que como lo está ahí, pero tienen el registro de varios años, donde pueden hacer una gráfica de mejor manera, creo yo. Que la actividad se llama comercio al por mayor y por menor y reparación de vehículos automotores y motocicletas, creo que es el nombre completo. Es el sector que más pesa en la economía y pueden ver cómo ha evolucionado durante los últimos 10, 20 años en las cifras que hay. Ustedes lo pueden cortar a 5 años o 10, dependiendo, y a la par o en la misma gráfica debería de tener una idea de
para saber cuánto ha crecido, cómo se ha movido la empresa en esa parte. Entonces ahí solo es la recomendación en esa parte, aunque la idea, creo, el mensaje está transmitido, pero se puede mejorar. Ahora, vamos un poquito arriba, por favor. Ahí. Estilo de administración, sector privado. Digamos, si esos títulos no es necesario y subtítulos, si solo tienen una línea, no hay necesidad de que tenga tanta nomenclatura como tal, porque pueden poner, bueno, la empresa, taller y venta de repuestos RG pertenece al sector privado, es de origen nacional, se dedica a taller automotriz y venta de repuestos dentro del ámbito de los bienes y servicios. Se puede hacer una descripción corta sin necesidad de tener digamos, toda esa descripción. Si solo va a ser una línea, no hay necesidad de tener un título tan grande. Bajemos. Microempresa, 5 empleados, un propietario, un dependiente y 3 mecánicos. Ok. Ok. Ajá, bajemos. Llega. Para cualquier organización. Ok, igualdad de género, está bien. Trabajo docente y crecimiento, sí, reducción de... Ok, o sea, ya el de reducción ahí lo veo jalado, pero está bien. ¿Sigamos bajando? Solo quiero ver o sea, producción y consumo responsable. La gestión y producción y distribución de materiales afectan. Ok. Bueno, ahí, bajemos. De conclusiones, ok. Ok. Muy bien, veamos la presentación antes de que les emita mis comentarios. Ok. Sí. Ok. Ok, está bien, esa introducción está bien. Ajá. ¿Cambiemos? Ok, cambiemos. Ok, cambiemos. Ajá, cambiemos. Sí, sigamos. Sí, sigamos. Ajá, sigamos. Sigamos. Ok, sigamos. No era todo el trabajo, entonces, enseñar una presentación. Ok, entiendo. Yo prefiero que la PPT. Sí, bueno, creo que la tienen relativamente fácil porque es una empresa pequeña. Pues una de las cosas que creo que vale la pena incorporar en la narrativa, que va desde la introducción y en el desarrollo, es lo siguiente. La empresa, salvo que me corrijan, digamos, pero la empresa no ha hecho antes de hoy, no ha hecho un análisis de los ODS y la empresa. ¿O No, sí? no. Bueno, entonces eso es importante señalarlo, que no se tiene y que esta es una primera aproximación a esa conexión. Y que el sector en general tiene una conexión que ahorita se les voy a comentar. Tal vez si pueden ir donde ya están hablando de los ODS en el documento. No, de Eh, forma grupal, no. en el grupal. Ok, aquí cuando ya, en esta parte
Me parece así bien de sintético que lo hicieron. Ahora bien, hay un punto que creo que es importante hacerlo y que sea el punto de que vaya en la presentación. En realidad la presentación deben de ser unas 5 o 6 diapositivas, muy concretas y no el documento en la presentación, digamos, como tal. Y es un checklist. ¿A qué me refiero con esto? Debe decir, bueno, la empresa y hacer un barrido por los objetivos. Estos 17 que ustedes lo hicieron ahí abajo, dijeron objetivo 3 y todo, pero háganle una matriz en una tabla. A la par de ese, hay que hacer una matriz o hay que hacer una fila con lo que se denominan las prioridades nacionales de desarrollo. Estos 17 objetivos, no todos los países tienen una conexión total como tal. Por ejemplo, países que no tienen zonas costeras no están conectados con el tema de temas marinos, temas acuáticos, acuíferos como tal, y marinos. Y hay otros que no se tocan tan profundamente en otros países, y Guatemala no la excepción. Entonces ya el país, igual que muchos otros, hicieron una priorización inicial. Esa priorización inicial la encontrarán ustedes en lo que se denomina prioridades nacionales de desarrollo. Y eso ya les da una reducción en la cantidad de los objetivos que se pueden analizar. Entonces, encuentran ODS y a la par van a poner las prioridades nacionales de desarrollo. Y sugiero que conozcan el documento del CACIF, que ese sí lo tienen en la plataforma, para ver cómo, por ejemplo, la Cámara de Comercio conecta. Dentro del CACIF conecta los ODS con la actividad comercial y lo de los talleres como tal. Entonces ella les da una priorización. ¿Qué es esto que ustedes hicieron? Pero con más elementos como tal. Vayamos a la parte final del 1.4.1. Ahí. Entonces, aquí en esta parte, lo que les sugiero, si es que llegaron a esta conclusión, que creo que es la que llegaron ustedes, el objetivo 3, 5, 8, 10 y 12, no sé si es porque cada quien se distribuyó uno o por qué, o cada quien va a trabajar una meta específica de ese objetivo, o van a trabajar todas las metas de cada uno de los objetivos, pero lo que decía es de que haya una descripción después de este párrafo que diga los integrantes del grupo. ¿Qué grupo son ustedes? ¿Grupo número 2? Del grupo número 2 va a realizar un análisis respecto a los siguientes objetivos y a las siguientes metas. Hacen un cuadro donde está cada uno de ustedes, el ODS que van a tocar y la meta o las metas que vayan a tocar. Entonces va a una distribución en un cuadro síntesis. Marvin Fulgencio. Oh, solo para comentar. Buenas noches, acabo de entrar. Buenas noches, adelante. Solo para comentarle sobre que el listado que está ahí de los objetivos fueron los que consideramos que estaban alineados a la empresa, con las lluvias de ideas que hemos tenido en grupo. Sí, eso me parece. Y como les decía con anterioridad, pues hagan un checklist. Esto mismo que está aquí, pues ya lo hicieron, entonces lo pongan en un cuadro. 17 objetivos y hacen, bueno, el chequeo del objetivo 3, 5, 8, 10 y 12. ¿Y con qué prioridad nacional de desarrollo están vinculados? Entonces ahí ya van a saber de que ustedes están contribuyendo no solo con esta agenda internacional, sino también con una priorización nacional, que es algo lo que va a salir en sus conclusiones. La empresa de taller y venta de repuestos RIG está contribuyendo con el ODS 5, 3, 8, 10 y 12, pero también está contribuyendo con las prioridades nacionales de desarrollo tal y tales, y con el marco del CACIF tal y tal. Digamos, ahí les va a dar una conclusión de 3 áreas de influencia y de trabajo que está involucrado el taller.
Y eso que hicieron me parece bien. Esto ya lo involucraron. Entonces, digamos, al final de esto, como reitero, debe haber una descripción de decir, bueno, miren, después de este análisis hicimos una distribución para hacer un trabajo individual que va a estar en la referencia de cada uno de los integrantes, distribuidos de la siguiente manera. José Eduardo, Yarleni, Cristian, Brandon y Marvin en una fila, los objetivos de desarrollo sostenible en otra y las metas en otra fila. Donde, por ejemplo, Brandon va a decir, voy a trabajar el objetivo número 8, por ejemplo. Entonces, va a aparecer en ese cuadro y que Brandon tiene el objetivo número 8 y va a trabajar la meta 8.2. Entonces, ya en la monografía solo de Brandon, ya va a aparecer todo el trabajo anterior más el tema de elección de Brandon o el objetivo, que es la inclusión del ODS 8 en el taller y venta de repuestos RG. Y hace ya el análisis solo de Brandon. Ya después Marvin puede ser que tome el objetivo de reducción de las desigualdades y diga, bueno, aparece en la matriz y ya después aparece, bueno, la inclusión del objetivo número 10 en el taller y venta de repuestos RG. Y ya después solo Marvin hace su análisis como tal. No sé si me va a entender con eso. Marvin, adelante. Es que todos nos habíamos tirado el objetivo número 8, solo que con diferente meta cada uno. Bueno, entonces, pero eso está bien, eso está bien. Entonces todos los van a hacer 8 y la meta cada uno. Eso está bien, pero de nuevo, debe aparecer ese cuadro donde priorizamos el objetivo 8. De estos objetivos que creemos que hay una conexión, el grupo priorizó para trabajar íntegramente el objetivo 8. Y la descripción va a estar en mismo objetivo y metas diferentes. Y eso está bien, ahí no hay inconveniente con eso. Yo lo que esperaría, digamos, a mí me parece, la idea la tienen clara y afortunadamente es una empresa pequeña donde tienen el que sea, ya sea el que sea el familiar o el que conozca la empresa, me imagino que tiene el control de mucha de la información que les va a servir para su análisis como tal. Entonces, la empresa tienen que verla de dos enfoques, digamos. Desde el enfoque sectorial, desde el sector de la empresa y también de que las microempresas son el bastión de la economía formal de Guatemala. No son las grandes empresas, son las microempresas. Representan prácticamente el 80% de la economía formal en el país. Entonces, consideren ese punto. No porque sea una empresa pequeña significa que sea, digamos, que el alcance sea menor, sino la suma, el cúmulo de las pequeñas empresas y como sucede en las grandes naciones, en Alemania también, aunque se tienen grandes empresas, los que le dan el poder a la economía alemana son las micro, pequeñas y algunas medianas empresas. Las grandes son importantes y muy conocidas, pero el bastión de la economía alemana, por ejemplo, no son las grandes, son las pequeñas y las medianas. No es diferente Guatemala como tal. Entonces, para que tengan esa idea, que no porque ser micro significa que el impacto es poco, sino si hay muchas, y como pasa en Guatemala, el mercado automotriz es muy importante, genera un efecto en cascada, porque el taller no solo emplea a trabajadores, sino también dinamiza todo un conjunto de hechos económicos como tal. Pero fuera de esto, y como van a trabajar el trabajo decente y crecimiento económico y cada una de las metas que integra, la sugerencia, y no sé si ya empezaron a trabajar en lo individual. Ya, Lick. ¿Podemos ver algún ejercicio de alguno de ustedes? Miremoslo, miremoslo.
Ujú, ujú, ujú. Ok, entonces digamos aquí el tema más importante es la meta, digamos. El objetivo puede incluso reducir el contenido. Interesa el sentido. Sí, Entonces, digamos, interesa el sentido. El objetivo, digamos, el contexto es importante analizarlo a la luz de Guatemala, por ejemplo. Vamos al título que tienen el objetivo. Trabajo decente y crecimiento económico. Pero, por ejemplo, ahí solo enunciar lo que dice el objetivo. Y si quiere hacer un énfasis, como todo lo deberían de hacer, que van a trabajar el mismo objetivo, señalar las condiciones de trabajo en Guatemala y del crecimiento en Guatemala, como las que hemos señalado. Guatemala tiene la característica de tener un crecimiento empobrecedor, es decir, a pesar de haber crecimiento económico en Guatemala, este no ha enriquecido a su población, sino la ha empobrecido. Y hay cifras que lo demuestran. También el tema del trabajo es complicado en el país por varias razones. Solo una pequeña porción de la población tiene trabajo, no digamos trabajo decente. Tan es así que las principales causas ponen, digamos, el gran conjunto de migrantes en las encuestas que les hacen, las razones por las que miran los guatemaltecos son tres principales, todas son económicas, pero las dos primeras una es porque no hay mucho trabajo y la segunda, porque a pesar que tienen trabajo, ese trabajo no les da para vivir decorosamente o salir de la situación de pobreza. Entonces, cada trabajo en el país cuenta. Y ese contexto sí vale la pena ponerlo en pero no, digamos, todo el contexto del objetivo, sino más bien solo lo que significa el tema de entender trabajo decente y crecimiento económico. Pero, digamos, es muy puntual. Lo que interesa y lo que quisiera que cada uno entienda acá es de que el objetivo principal donde desarrollen 2 o 3 páginas cada uno es en la meta. Y ahorita sí vamos a la meta y ahí es para quien conectó la empresa con este trabajo que están haciendo, con la monografía, es el que le va a tocar sudar la camisola con información. ¿A qué me refiero con esto? Ya que va a atacar la reducción de jóvenes sin trabajos y estudios, o los jóvenes NINI, aquí debe tener claro, José Eduardo, ¿quién es la población joven? ¿Cómo definimos a la población joven? ¿Cómo? Pero, digamos, en general, ¿qué es población joven? O le voy a preguntar más específicamente, ¿usted es joven? El rango de edad. ¿Y qué edad tiene? Ah, sí, está cabal. Los jóvenes se definen justamente por la edad biológica, que se consideran, dependiendo del país, de 14 o de 15 años a los 29. Después dejan de considerarse jóvenes, económicamente hablando. Yo diría, yo soy patojón, pero económicamente hablando ya no. Entonces, digamos, bueno, una broma fuera de lugar, pero el tema al que le quiero decir acá es que tienen que tener ese contexto, que el límite para entender esta lógica de cómo está incorporando es de los empleados que existen, cuántos son jóvenes, es el análisis que tienen que hacer. Entonces ahí, miren, por ejemplo, los mecánicos, todos son menores a 29 años, son jóvenes entonces. Y no se dedicaban a estudiar y se encontró empleabilidad, es decir, no están dentro de la población NINI.
por decirle la conexión lógica que debería de tener su objetivo en particular. No sé si me voy a entender con esto. Uh-huh. Y ahí, para usted, su sugerencia, como hay que dar, reitero, contexto, no solo de la empresa, en el contexto del país, hay una encuesta que la va a encontrar en el Instituto Nacional de Estadística. Esta es la encuesta de juventud, creo yo, y creo que se llama así como identificando la población niña en Guatemala. Entonces ahí está contribuyendo el taller, digamos, justamente en ese sentido, en la reducción de la población niña en el país, contratándolos para estos propósitos. Si es que así es, porque puede ser que llegue el tema de que no, puede ser la sugerencia en consecuencia de que dependiendo cómo esté compuesto el taller, que en futuros procesos de expansión logren precisamente enfrentar esta meta para cumplir el objetivo que se tiene. Y la otra parte tiene que ver, como estamos hablando del trabajo decente, es se le está pagando al menos el salario mínimo o se le está pagando arriba del salario o se está pagando otras condiciones que son los elementos cuando hablamos de trabajo decente, especialmente por lo que comenté con anterioridad. ¿A qué me refiero con esto? Es porque a pesar de que se les paga el salario mínimo y encuentran trabajo, la población prefiere dedicarse a la economía del delito o migrar, porque el salario mínimo no alcanza. Y eso está demostrado en entrevistas y encuestas que se han hecho sistemáticamente en el país durante el largo plazo. Entonces, esa contextualización de cómo el taller está integrando es lo que debería estar documentado acá, en base a ese contexto que hay en el país. Entender que reducción de jóvenes sin trabajo y estudio significa población mini, que ni trabaja ni estudia. Entonces, esa es su unidad de análisis. E información para el país hay. E información del taller, alguien de ustedes la tiene que tener. Para tener esa lógica de que del total de empleados que hay, todos son jóvenes, puede ser. Pero de repente no todos son nini, porque puede ser que el dependiente sí está estudiando, porque puede ser que el mecánico también, o puede ser que incluso en el análisis salga de que a partir del trabajo los mecánicos tienen no solo empleo, sino la oportunidad de dedicarse a estudiar. O incluso puede ser que el taller esté dando incentivos para estudiar, que pueden ser monetarios o no monetarios. Puede ser que les dé un tiempo o en el transcurso del día para que se dediquen a estudiar. O que les dé permiso de un día a la semana para irse a capacitar. No sé, estos elementos que deberían de estar en el análisis como tal. Y así para cada uno de ustedes, digamos, deben de entender claramente esa conexión que hay en la meta. Obviamente entender todo el contexto. Algo que sigue siendo común toda vez cada uno de ustedes en el grupo eligió el mismo objetivo, es de que deben de contextualizar ese objetivo bien. De hecho, mejor que cualquiera, porque todos lo van a trabajar. Entonces ahí esa parte sigue siendo común para todos, porque todos van a trabajar. Entonces sugiero que esa página o página y media que van a hacer del ODS que van a trabajar, la documenten bien, la sustenten bien. Es decir, y eso ya está en Guatemala. Si miran las prioridades nacionales de desarrollo, ahí lo van a encontrar. Ya contextualizado. Cómo está el país respecto a ese objetivo y a esas metas. Brandon, dispare. Licenciado, así como yo tomé como referencia la igualdad de género, lo de esa. Yo tomé la meta poner fin a la discriminación. ¿Usted tomó otro objetivo entonces? Sí, yo tomé uno diferente. Entonces ahí igual tiene que poner el contexto del país que, reitero, las prioridades nacionales de desarrollo le van a dar luces
así como el enfoque del CACIF. Y el tema aquí va a ser, por ejemplo, cuántas mujeres trabajan en la empresa, y un reto ahí relevante va a ser el tema de mecánicos y mecánicas que puedan estar trabajando en la empresa, o qué tan abierta es la gestión empresarial para que puedan trabajar, además de en el área administrativa, también en el área mecánica, mujeres. Que no significa que ahorita tengan contratados, que no sé, no lo desconozco, porque ese es un dato. Hoy no se tiene a ninguna mujer y pueden haber elementos que justifiquen. En el mercado laboral de los y las mecánicas, no hay tanta población mujer que se dedique a esto. Entonces está justificado, digamos. Si es que eso ocurre así. Yo sí conozco a varias mecánicas, debo decir, que en realidad han sido esposas de mecánicos y se convirtieron en mecánicas, pero existen. Entonces ahí ya tiene que ver el arte, cómo va a construir usted ese contexto. Y reitero, para dar ese contexto al objetivo y a la meta, creo que les va a ayudar bastante el documento de las prioridades nacionales de desarrollo. Gracias, Lick. Ok, ¿y a quién le van a hacer la encuesta? Yarleni. Sí, licenciado, buenas noches. Fíjese que yo le comentaba a los compañeros que en este caso, bueno, los trabajadores ahorita, la encuesta en sí está realizada para nada más el propietario y lo que es la encargada de todo lo administrativo, que es como que la supervisora también, porque ella pues a veces va a supervisar a los trabajadores mecánicos, ¿verdad? Y también hay un pintor ahora que están trabajando aceros. Entonces ella es la que se encarga para ir a verificar que tengan ellos material y pues también lo de la alimentación, ¿verdad? Entonces pensaba a ellos dos, pero no sé qué dice usted porque los trabajadores en sí pues no tienen un contexto, ¿verdad? Sí, claro, claro. Aquí, digamos, dependiendo los objetivos porque por ejemplo el tema de género que ya señaló Brandon que va a trabajar, también debería de estar pues más que encuesta es una entrevista, digamos, que tiene preguntas. Entonces, digamos, aquí el tema, porque digamos, cuando es una encuesta, pues ya es otro proceso. Pero aquí es un conjunto de preguntas que por lo que estoy viendo, creo que está bien. Hay algunas que hay que contextualizar antes, previo a hacer la pregunta. Por ejemplo, en el tema de jóvenes. Bueno, reitero, a veces mucha gente piensa que los jóvenes son menores de 20 años o menores de 15 años, etcétera. Entonces, dependiendo del grado de educación que tenga, entonces ya es mejor decir a personas jóvenes hasta antes de 29 años. Hay en lugares donde prefieren darle chance a gente con compromisos que sean ya mayores, bastante mayores de edad. Entonces, aquí solo para el tema de que todas estas se entienden y creo que las entendemos, ¿no? Yo las entiendo, pero hay que contextualizar para no confundir. ¿Aceptaría practicantes estudiantiles? Ok, eso me parece. ¿Cree usted recomendable tener trabajadores menores de edad? Eso también me parece bien para, no sé quién irá a trabajar ese tema, digamos, pero el tema de que, no me acuerdo el nombre lo que dice el enunciado de la meta, pero está bien, está bien. Bajemos. Bueno, aquí en un punto con esclavitud infantil, saber si entendemos. ¿Quién va a trabajar ese tema en su monografía? Mi persona está con la 9 y con la 10. Ok. ¿Qué entiende usted por esclavitud infantil, Yarleni? En este caso, bueno, como el dueño del taller es mi papá, dijo mi papi, Ajá. este,
él pues sí ha tenido lo que es menores trabajando, ¿verdad? Pero él ha estado en contra de venir y pues en sí que ellos pierdan la oportunidad de crecimiento, ¿verdad? Entonces él más que todo recibe y lo busca más que todo para llevar así a los jóvenes, los padres de familia lo llevan, ¿verdad? Y les piden favor para que ellos puedan aprender, que él les pueda enseñar. Pero más sin embargo, pues él les da un intensivo, perdón, les da como un pago, ¿verdad? Ujú. Entonces, pero siempre ahí sí que se podría decir presionándolos a que no dejen sus estudios, porque han habido casos de que hay chicos que ya no quieren seguir estudiando, ¿verdad? Y viene y dice, ay, como ya hace un poquito, pues ya no quiero seguir estudiando. Entonces, él ha estado en contra de todo eso, ¿verdad? Porque sí conoce otros talleres de que en sí vienen y le exigen al menor como que ya un profesional o una persona mayor de edad que ya tenga compromisos. Ok, pero No sé digamos, si me voy a explicar. sí, el trabajo infantil es una cosa y la esclavitud es otra. Por eso les decía, hay que entender las categorías y hay que explicarlas cuando estén en los enunciados. Porque la esclavitud se entiende como el mecanismo de coacción a menores de edad para hacer una labor, puede ser que sea remunerada o no tradicionalmente, sin o con el consentimiento de sus apoderados, que pueden ser los padres. Entonces, aquí incluso pueden haber ciertos beneficios como pagos, etcétera, pero la condición es de que hay una coacción de la cual se extraen beneficios de la población juvenil. Entonces, aquí solo para que tenga cada categoría específica que para cada uno de los que va, por ejemplo, el tema de género, el tema de jóvenes nini, el tema de esclavitud infantil, es importante tener la claridad en la descripción y análisis que tenga cada uno de ustedes, así como en el cuestionario a la hora de hacer las preguntas como tal. Entonces ahí solo ese tema creo que es muy relevante que tengan la claridad a la hora de hacer su análisis. Cada quien, creo que la parte general la tienen casi lista. No van a invertir más de 5 horas adicionales en hacer esa parte general. La parte específica de cada una de sus monografías, que es esta parte, eh, lo que les quiero solicitar es que tengan la claridad conceptual en cada una de las categorías principales para que el análisis no se disperse. Por ejemplo, aquí, si usted va a tocar el tema de esclavitud infantil, habría que investigar en Guatemala. Yo ahí no tengo el dato ni conozco a ciencia cierta para dar una afirmación, pero si hay algún informe de Guatemala, y usted me puso trabajo en consecuencia, porque tengo que investigar, cuáles son los niveles de esclavitud infantil reportadas. Hay una comisión nacional que hay para eso. Entonces voy a revisar, que es un dato que debe estar en su análisis. Yo estaba leyendo una parte, licenciado, y solamente hubo, ay, no recuerdo, pero ya fue cuando vieron, pero hablas nada más, no es tanto en el ámbito de los talleres, sino que habla más, por ejemplo, de las tortillerías, panaderías y tiendas, Sí, sí. que ellos tomaron esa parte como una esclavitud, que pues ellos no tienen derecho prácticamente a nada. Pero si ya lo tiene, importante que lo ponga, digamos. Sí que Pero haga, no importa si no está en este caso en el ámbito laboral del taller. no, porque usted lo que va a señalar ahí es de que existen en otros ámbitos. Por ejemplo, y reportados no hay en talleres mecánicos. Así Ah, como lo digo. Entonces, digamos, ah, naturalmente no es un nicho, pero existe la posibilidad, digamos, eso no lo niega. Y como le digo, ya me puso tarea a mí, tengo que ahora investigar y leer sobre ese tema. Entonces, ahí importante que dé ese contexto. Sigamos bajando en el cuestionario, vamos a ver qué opina la discriminación hacia las mujeres en el ámbito laboral. Sí. Ah, bueno, ahí están las preguntas suyas, Eduardo. Ah, no, Brandon, perdón. Sí, ¿Consideran que las mujeres pueden desarrollar trabajos de mecánica? Ok.
¿Sí o no? Ok. No, sí, digamos, el cuestionario me parece bien. No lo veo mal, pero digamos, digamos, mucho tienen que contextualizarlo, digamos, los resultados de la entrevista o de las entrevistas los tienen que contextualizar porque es una pequeña empresa, digamos. Entonces, las pequeñas empresas tienen un perfil característico de manejo. Y aquí tiene que ver también con un tema, diría yo, de carácter cultural. Porque así como lo señaló muy bien Yaleni, esto en los talleres es fácilmente verificable en cualquier parte del país. Al ver que los patojos no quieren seguir estudiando, que no quieren hacer nada, todos miran cómo en talleres de diferente índole, pero principalmente los talleres mecánicos, llegan a entregar a los papás a los hijos, ya sea como para sentirlos como un castigo o para que aprendan un oficio como tal. ¿Dónde puede existir remuneración o no? Digamos, ahí ya tiene que ver pero es una peculiaridad cultural en el país, digamos, no es propio de Escuintla o no es propio de este taller, sino es en el país. Entonces, ese ámbito creo que sí, contribuye con ese contexto que les decía, de cuando empiezan a hablar de los objetivos de desarrollo y que van a tocar en particular, que nos advierte las condiciones complejas que tiene Guatemala, en términos de la empleabilidad, en términos de la informalidad, en términos de la capacidad y de la población nini que hay en el país, que es importante que lo investiguen y lo desarrollen y articulen adecuadamente. Finalmente, para los efectos de la presentación, más que copien todo el documento en una presentación, deben haber 5 o 6 diapositivas. Una primera diapositiva, digamos, que tiene que ver con el comportamiento del sector económico al que hace referencia la empresa, hablando a nivel nacional y a nivel de la empresa en particular, si es que se tienen los datos. ¿A qué me refiero con esto? De nuevo, la empresa pertenece al sector económico de comercio al por mayor y menor y reparación de vehículos automotores y motos. Así se llama la actividad. Entonces, se ha tenido un comportamiento en el tiempo para Guatemala en los últimos 5 o 10 años de determinado nivel. Entonces, deberíamos de conocer también el comportamiento que ha tenido el taller, porque puede ser que el taller haya tenido bajas y alzas, parecido al comportamiento del sector o diferente al comportamiento del sector. Primer punto, digamos, que es imagen de cómo se ha comportado la empresa y el sector económico al que pertenece. Segunda imagen que se debería de tener en las diapositivas es ese checklist que les decía de los objetivos con los que tiene conexión, de las prioridades nacionales y de la conexión que señala el capítulo. Segunda. Tercera, ya la priorización que hicieron en el grupo. Ya dijeron, vamos a trabajar el objetivo, creo que es 12 y el 8. Entonces son esos objetivos, desde los integrantes, objetivos y metas que van a trabajar. Y finalmente, las conclusiones que a priori yo espero escuchar de ustedes, tanto las generales como las individuales de las metas que cada quien va a trabajar. Por ejemplo, en el caso de Eduardo, es de que la población nini, por lo platicado anteriormente, pareciera ser muy atractivo este tipo de empresas. Y terminan siendo una válvula de escape. Estoy solo señalando algo que creo que es cierto, pero que no necesariamente podemos conseguir, José Eduardo. Y que la empresa en particular, a lo largo del tiempo, en función de esta entrevista, en función de la entrevista con el propietario de la empresa, ha empleado a una cantidad importante de practicantes nini, que ni trabajan ni estudian, y que ha logrado darles ocupación y además otros incentivos u otros beneficios, por señalar algo, digamos.
pero cada uno de ustedes debería llegar a una conexión lógica de la meta respecto al giro de la empresa. Y esas serían las 5 o 6 diapositivas que se esperarían que presenten el domingo. ¿Cómo tienen armado? Me parece bien, con lo comentado anteriormente de puntos de mejora. Pero me parece bien y tienen la fortuna de que la información la tienen de primera mano. Contextualizar un poco con información de la variable que cada quien vaya a tener es muy relevante para el propósito de la calificación de final. Para esta entrega creo que va muy bien con esto, solo la presentación, no vayan a copiar todo el documento. 5 o 6 diapositivas son más que suficientes. Marvin, dispare. Yo tengo una duda. Bueno, varios tenemos la duda. La parte individual de la meta, ¿también es para ese domingo o tenemos todavía algún par de días? Solo la conclusión, digamos, pero es una conclusión preliminar. Les voy a decir, si me entregaran lo que tienen ahorita, de los 10 puntos tendrían 7. Lo que les hace falta allí es que agregar el tema de las conclusiones, lo del sector económico para tener los 10 puntos en la presentación. La presentación es muy breve. Es solo ver de que este avance que ustedes tienen, pues ya lo tienen perfilado, ya lo tienen orientado, ya tienen la empresa seleccionada, ya tienen el cuestionario. Para mí van muy bien. Y solo tienen que tener esa conexión lógica inicial de la conclusión. Ya para la entrega final, ya del documento de monografía, tienen hasta el otro domingo. Hasta el otro domingo. Ahorita es una presentación simple para saber si tienen la línea de trabajo que van a hacer esta semana que viene. Es solo eso. Para este domingo, lo único que tienen que hacer es una presentación corta, no el documento en la presentación. Y como les decía, una imagen del sector y de la empresa, cómo se ha movido en estos últimos 5 o 10 años, dependiendo de los datos que tengan. 2, los objetivos, las prioridades nacionales y la conexión con el CACIF que encuentren de la empresa, digamos, que ustedes ya hicieron el análisis preliminar con esos 5 o 6 objetivos que seleccionaron. Me parece bien, digamos que es el criterio de ustedes. En otra diapositiva, que solo van a tener un cuadro, digamos ahí con ese checklist que hicieron, lo explican brevemente, dónde está la conexión. El último cuadro, digamos, su imagen que debería aparecer ahí, son esos 2 objetivos que seleccionaron, que es la más fácil, porque eso lo que ustedes ya me dijeron, ponerle una gráfica o un cuadro de los integrantes, los objetivos y las metas que van a analizar. Y la última diapositiva, pues las conclusiones generales y la conclusión que cada uno de los integrantes ha llegado de forma preliminar, porque todavía tienen esta semana para avanzar. Sí, pero qué bueno que van avanzados y que, miren, el tema de tener acceso a los datos de una empresa y a los contactos es a veces lo más complicado. Y eso ya lo tienen subsanado. Como les decía, en las metas hay que contextualizar. Haciendo una infidencia con otros grupos, la ventaja que tienen es que tienen la materia prima y creo que todos hemos también visitado talleres o coexistido con talleres en colonias, en lugares donde hemos visto y tenemos eso muy claro. Pero solo es de que tengan la información, que lo contextualicen con datos que existen, porque hay en el país para poderlo hacer, y tendrán sus 20 puntos al final, digamos, si es que logran amarrar esas ideas de forma correcta. Porque creo que tienen los elementos para poder sacar tanto los 10 puntos de la presentación de este domingo, como los 20 puntos de la entrega final de la monografía. Y creo que el camino que ustedes eligieron estuvo bien, Dios. Es una empresa pequeña, no tienen las variables controladas. Muy bien, si no hay más, pues entonces los espero el día domingo.
Que estén bien. Éxitos. Chao. Gracias, licenciado. Gracias, Lick. Feliz noche. Buenas noches. No se vayan. Bueno, yo tengo que agregar más al tema, al desarrollo del sector económico. Y Marvin, ¿cómo estás? Para que te echen la mano los demás. Si viéramos eso de una vez, para poder sacar los 10 puntos. Ujú. Ajá. Esas también se tienen que agregar. Ok. Pero la conclusión preliminar, ¿de por qué tomamos la meta? Yo estaba a hablar y tenía apagado el micrófono. Sin embargo, emocionado. Pues, sí, pues yo mañana no estoy todo el día, ¿va? No sé a qué horas iré a salir, pero para el sábado sí les puedo trabajar eso, o sea, hacer la matriz, si no me malentendí, de los objetivos, de cuáles aplican o cuál vamos a elegir y todo eso. Y como vas a pasar la presentación, no creo que se me complique tanto. Es una... Uh-huh. Ajá. O sea que yo en sí creo que de la parte donde yo me metí, tengo que poner la matriz y después poner qué cosa va a agarrar cada quien, si no mal entendí, ¿va? Sí. Entonces solo eso y mi conclusión, ¿no? La conclusión del objetivo que voy a tener. Ajá. Uh-huh. Entonces no es tanto. Ya me quitó un montón de dudas y sí me ayudó bastante a saber lo que tengo que hacer en mi meta, ¿va? Y lo bueno es que tenemos una semana todavía para eso. Ya estaba asustado, que creí que era ya para el domingo. Sí. Pero, Igual, si la próxima semana, si podemos, nos juntamos para platicar sobre algunas dudas que tengamos. sí, Ya sobre pues, las partes individuales que nos toca, ¿no? Yo digo para apoyarnos entre todos. sí, está bien. Bueno, Nadie se desconectó. ajá, bueno, entonces voy a agregar lo que él dijo, que era la media página que me hace falta y lo vuelvo a pegar al Word. Y Gaby sí va a seguir entonces, porque según lo que escuché. Sí va a seguir. Ah, qué bueno. Bueno, sí va a seguir. Hoy me escribió en la tarde. Ajá. Sí, ya pagó, pues que termine, ¿no? Bueno, Entonces, así quedamos y voy ¿cuándo vas a mandar la grabación, José? Ok, para poder ver y tomar lo que dijo el licenciado, agregarlo y corregir las diapositivas y mandárselas a más tardar mañana, digo yo, en la noche, para que las empiecen a ver. sí, sábado a la noche. Listo. Y al final, que todos vamos a presentar nuestra propia conclusión, ¿verdad?
Ok. Bueno, veámoslo el sábado cuando todo se conecte. Sí, el sábado hablamos sobre eso. Va, entonces así quedamos. Ah, descanse. Va, buenas noches. Sí.